Cassidy Brookhaven se arreglaba el pelo frente al espejo del camerino del Daily News. En 15 minutos iba a salir en directo con un parte meteorológico. 20 años en antena la habían convertido en la imagen de la ciudad de Riverside, Minnesota. «Cassie, ¿estás lista?» La ayudante de Judy se asomó por la puerta. «Saldremos en 10 minutos». «Sí, Cassie», sonrió Cassidy mientras se aplicaba el último toque de carmín en los labios. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Wilbur. «Hoy llegaré tarde. Problemas en las instalaciones de North End. No esperes la cena». Cassidy suspiró. Era la tercera vez esta semana. Wilbur, el inspector de construcción de carreteras, llegaba cada vez más tarde al trabajo. Antes siempre encontraba tiempo para ver su programa vespertino en la televisión. Ahora ni siquiera le enviaba un mensaje de texto para ver si tenía tiempo. Guardó el teléfono, se ajustó la chaqueta turquesa, la marca de los meteorólogos de su canal, y se dirigió al estudio. 5, 4, 3, 2, 1... El director contó los segundos que faltaban para la emisión. «Buenas noches, Riverside». Cassidy sonrió a la cámara con su característica sonrisa que los habitantes de la ciudad veían cada noche. «Esta noche nos espera una noche cálida con nubosidad variable, temperaturas en torno a los 20 grados». Después de la emisión, Cassidy pasó por el supermercado. A pesar del mensaje de su marido, decidió preparar la cena de todos modos. Quizá no volvería muy tarde. 20 años juntos la habían acostumbrado a ciertos rituales. En casa, Cassidy puso su emisora de jazz favorita y empezó a cocinar lasaña, una de las comidas favoritas de su marido. La casa de Brookhaven estaba en un tranquilo barrio de Riverside, rodeada de un cuidado jardín en el que Cassidy trabajaba todos los fines de semana. El reloj del salón marcaba las 9 de la noche. La lasaña hacía tiempo que se había enfriado. Cassidy se sirvió un vaso de vino tinto y se acomodó en el sofá con un libro. A sus 45 años, seguía teniendo una figura esbelta, favorecida por las sesiones regulares de yoga y natación. Su pelo rojo cobrizo, pulcramente cortado hasta los hombros, empezaba a platearse en las sienes, pero no tenía prisa por teñírselo, pues creía que le daba una sólida presencia en directo. La puerta principal se abrió a las 11. «Estoy en casa», entró Wilbur en el salón, aflojándose la corbata. A sus 48 años, seguía siendo un hombre atractivo, alto, ancho de hombros, con una espesa cabellera oscura apenas cubierta de canas en las sienes. Sus ojos marrones, que antaño habían mirado a Cassidy con adoración, parecían ahora cansados y distantes. «¿Qué tal el día?», preguntó Cassidy, dejando el libro a un lado. «Agotador». Los contratistas del North End estropearon los cimientos del puente. Tuvieron que revisar todos los planos y hacer más inspecciones. Wilbur no solo olía a su colonia habitual, sino también a algo dulcemente floral, a perfume de mujer. Cassidy fingió no darse cuenta. «Hay lasaña en la cocina si tienes hambre». «La verdad es que no», sacudió la cabeza. «He merendado en la oficina con el equipo. ¿Con la chica nueva también? ¿Cómo se llama? ¿Silfa?». Cassidy intentó que la pregunta sonara casual. Wilbur se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Sí, ella también. Silfa Murrow es una gran supervisora técnica. La trajeron de Chicago para este proyecto. Últimamente la mencionas mucho». «¿De veras?», dijo Wilbur distraído, consultando los mensajes de su teléfono. «Probablemente porque está trabajando mucho en el puente de North End. Por cierto, mañana volveré a llegar tarde». Cassidy se levantó del sofá. «Me voy a la cama. Ha sido un día muy largo». «Trabajaré un poco más en el estudio», contestó Wilbur sin levantar la vista del teléfono. En el dormitorio, Cassidy se quedó mirando el techo durante largo rato. En otros tiempos, Wilbur y ella nunca se habían acostado separados. Su encuentro 22 años atrás había sido como una escena de una comedia romántica.
Ella estaba entrevistada sobre reparaciones de carreteras tras una gran inundación. Él era un joven profesional que acababa de empezar su carrera en el departamento de carreteras. La invitó a tomar un café inmediatamente después del rodaje, y 6 meses más tarde ya estaban casados. Después de esperar a que Wilbur subiera al dormitorio y se durmiera, Cassidy bajó las escaleras en silencio. Su chaqueta estaba colgada en el respaldo de una silla. Nunca había mirado sus cosas, pero ahora algo le dio un codazo. El bolsillo del pecho revelaba una tarjeta de visita, Silfa Murrow, supervisora de ingeniería, y un número de teléfono escrito a mano con elegante caligrafía. Por la mañana, Cassidy se despertó sola en la cama. Sobre la mesa de la cocina había una nota. Salí temprano. Reunión a las 7 de la mañana. Nos vemos esta noche. Se preparó café y una tostada con aguacate. Hoy tenía turno de mañana en la cadena de televisión y luego una reunión con la dirección sobre un reportaje especial sobre el cambio climático en su región. En el trabajo, sus compañeros la recibieron como siempre, con sonrisas y saludos amistosos. El equipo quería a Cassidy Brookhaven por su profesionalidad y su carácter afable. «Hola, estrella de la pantalla», la llamó Marcus, el comentarista deportivo. «¿Cómo va nuestra hada del tiempo?» «Todo va genial», sonrió Cassidy, aunque por dentro sentía una creciente inquietud. Después de la emisión matinal, entró en el despacho de la directora de programas, Eleanor Benson. «Cassie, siéntate», le señaló la silla de enfrente. «He estado repasando tu concepto para el informe sobre el clima. Parece prometedor, pero hay algunas cosas que hay que pulir». La conversación duró casi 1 hora. Al salir del despacho, Cassidy sintió vibrar su teléfono. «Esta noche hay una cena benéfica en el ayuntamiento. ¿Te acuerdas? Ponte algo elegante. Te recogeré a las 6. Cassidy se había olvidado por completo de esta cena, un evento anual para recaudar dinero para proyectos de la ciudad. Wilbur, como representante del Departamento de Carreteras, debía asistir, y Cassidy, como celebridad local, daba brillo a la velada. De vuelta a casa temprano, eligió el vestido esmeralda que siempre le había gustado a Wilbur y se peinó con un elegante recogido. Tal vez esta velada les ayudaría a recuperar su antigua intimidad. Wilbur llegó exactamente a las 6, vestido con un traje azul marino que resaltaba perfectamente su escultural figura. «Estás preciosa», dijo mirándola. Sus ojos brillaron con algo parecido a la admiración de antes, y Cassidy sintió un rayo de esperanza. En el ayuntamiento los recibieron con deferencia. Cassidy saludó a caras conocidas. Había conocido a casi toda la élite de la ciudad durante sus años en la televisión. «Cassidy, querida», Vivian Porter, la mujer del banquero, se acercó a ella. «Hoy estás radiante, y tu previsión para el fin de semana me ha hecho muy feliz. George y yo estamos planeando una barbacoa». «Espero que el tiempo aguante», sonrió Cassidy. Wilbur no tardó en retirarse para charlar con sus colegas. Cassidy lo observó de reojo mientras seguía charlando con Vivian. De repente, una joven llamó su atención y se acercó al grupo donde estaba Wilbur. Era una morena alta, de piel aceitunada, con un vestido rojo ajustado que favorecía su esbelta figura. Dijo algo, y los hombres del grupo se echaron a reír. Wilbur la miró con indisimulada admiración. «¿Quién es la mujer de rojo?», preguntó Cassidy a Vivian. «Es la chica nueva del departamento de tráfico. Creo que se llama Silfa. Se acaba de trasladar aquí desde Chicago. Dicen que es una ingeniera con mucho talento y, como puedes ver, sabe cómo causar buena impresión». Cassidy vio cómo Silfa apoyaba la mano en el hombro de Wilbur y se inclinaba para susurrarle algo. Él le sonrió como hacía mucho tiempo que Cassidy no lo hacía. «Si me disculpas, Vivian, tengo que ir a saludar al alcalde», se disculpó Cassidy y se dirigió en dirección contraria a la de su marido, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. La velada se prolongó interminablemente.
Cassidy mantenía conversaciones, sonreía, se hacía fotos con admiradores, pero la ansiedad iba creciendo en su interior. Wilbur y Silpha se mantenían en distintos extremos de la sala, pero Cassidy notaba que intercambiaban miradas de vez en cuando. Regresaron a casa en un pesado silencio. «Ha sido una velada agradable», dijo por fin Wilbur sin apartar los ojos de la carretera. «Sí», respondió Cassidy secamente. «He conocido a tu colega, Silpha». Wilbur se tensó un momento, pero luego asintió con indiferencia. «Ah, sí. Se ha incorporado recientemente a nuestro equipo, una profesional muy competente. Y muy atractiva», añadió Cassidy, observando su reacción. «No me había dado cuenta», dijo Wilbur encogiéndose de hombros con fingida indiferencia. «Para mí no es más que una colega». Aquella noche Cassidy no pudo dormir durante mucho tiempo. Wilbur dormía plácidamente a su lado y ella estudiaba su rostro, tratando de encontrar respuestas a preguntas que temía formular en voz alta. ¿Cuándo habían dejado de estar unidos? ¿Cuándo habían empezado sus vidas a fluir en paralelo, sin apenas cruzarse? ¿Y qué significaban aquellas miradas entre su marido y la tal Silpha? Mientras se preparaba para ir a trabajar esta mañana, Cassidy oyó la llamada de Wilbur desde su despacho. «Sí, claro. No. Ella no sospecha nada. Silpha, no te preocupes. Te veré esta tarde». El teléfono de Cassidy se le escapó de las manos y cayó al suelo con estrépito. Wilbur interrumpió la llamada al instante y salió del despacho. «¿Pasa algo?», preguntó con fingida preocupación. «No, no pasa nada». Cogió Cassidy el teléfono con la pantalla rota. «Se me ha caído por mala suerte». Se miraron y Cassidy se dio cuenta de que ambos sabían la verdad, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a decirlo en voz alta. Para el fin de semana, Cassidy había tomado una decisión. No haría la vista gorda, pero tampoco montaría una escena de celos. 20 años de matrimonio merecían un enfoque más maduro. El viernes salió temprano del trabajo y fue al mercado a comprar comida para una cena especial. S.R.A. Brookhaven, la llamó el vendedor de pescado fresco. ¿Las 2 truchas de siempre? Algo especial esta noche, Peter. ¿Qué tal salmón? ¿Tienes salmón fresco? Siempre para ti, sonrió el hombre. ¿Una ocasión especial? Aniversario, mintió Cassidy, sonriendo tensa. Paseó por el mercado, eligiendo los mejores productos. Verduras frescas, hierbas aromáticas, vino caro de la licorería de la esquina. En casa, Cassidy pasaba horas preparando los platos que una vez habían gustado a Wilbur. Salmón al romero, patatas asadas con parmesano, ensalada de aguacate y pera. Puso la mesa en el comedor, que solo utilizaban en ocasiones especiales, sacó la plata de la familia y las copas de cristal, un regalo de boda de los padres de Wilbur. A las 7 en punto, todo estaba listo. Cassidy llevaba su vestido favorito de seda burdeos, maquillaje ligero y el pelo suelto, como siempre le había gustado. Wilbur había prometido volver a las 8. Encendió las velas y abrió el vino para dejarlo respirar. A las 9 menos cuarto, la cena se había enfriado y las velas se habían consumido a medio camino. Cassidy estaba sentada en el comedor semioscuro, mirando los platos sin tocar. No se molestó en llamar a su marido. Si decidía ignorar su mensaje sobre la importante cena familiar, entonces tenía algo que ocultar. A las 10:30 oyó el ruido de un coche que se acercaba. Wilbur entró en la casa con un ramo de rosas. «Siento llegar tarde», dijo al cruzar el umbral del comedor. «Hubo un problema en la obra y perdí la noción del tiempo». Su mirada se posó en la mesa puesta, los platos enfriados, las velas descoloridas. Su rostro se contorsionó en una mueca de pesar. Dios, casi, lo había olvidado por completo. «No importa», se levantó de la mesa. «Pondré la comida en la nevera. Puedes calentarla si te entra hambre». «Espera», dijo Wilbur acercándose a ella y tendiéndole las flores. «Lo siento mucho. Cenemos ahora. Puedo calentarlo todo». «Ya he comido», mintió Cassidy.
Y estoy cansada. Mañana tengo que madrugar para la emisión. Cogió las flores y salió de la habitación. En el dormitorio, Cassidy miró detenidamente el ramo. Carísimas rosas aterciopeladas de un rojo intenso. Wilbur nunca le había comprado flores de este tipo. Normalmente le llevaba flores silvestres o de jardín, alegando que eran más acordes con su belleza natural. Estas rosas habían sido compradas claramente para otra persona, para una mujer que prefería el drama y el lujo. Por la mañana, Cassidy encontró la comida de la nevera sin tocar. Wilbur ya se había marchado, dejando una nota. Llamada urgente al centro. Volveré tarde. No me esperes levantada. Arrugó la nota y la tiró, junto con las rosas marchitas que nunca puso en el jarrón. En el trabajo, Cassidy se manejaba con profesionalidad, sin dejar que sus problemas personales afectaran a las ondas. Pero en la sala de descanso no pudo soportarlo más y lo compartió con Megan, su colega y amiga de toda la vida. «Creo que Wilbur tiene una aventura», dijo en voz baja removiendo el café. Megan, la presentadora del informativo matinal, no parecía sorprendida. «¿Con la chica nueva del departamento de tráfico?», preguntó con cautela. Cassidy se quedó helada. «¿Cómo lo sabes?». Megan desvió la mirada. «Se rumorea. Riverside es una ciudad pequeña. Los vieron juntos en Lake House la semana pasada. Estaban sentados en una esquina y parecían cercanos. La Casa del Lago era un lujoso restaurante junto al lago al que Wilbur solo llevaba a Cassidy en vacaciones especiales, alegando que era demasiado caro para visitas regulares. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó Cassidy, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. No estaba segura. Megan le cogió la mano. «No quería molestarte con cotilleos ociosos. Quizás sea una cena de negocios». «¿El viernes por la noche? ¿En el restaurante más romántico de la ciudad?». Cassidy sonrió con amargura. «Lo dudo. ¿Qué vas a hacer?». «No lo sé», respondió Cassidy con sinceridad. 20 años de matrimonio no es algo que se tire por la borda por culpa de los rumores. Necesito pruebas. Y necesito entender qué le ha pasado a nuestro matrimonio. Durante los días siguientes, Cassidy empezó a fijarse en detalles que antes había pasado por alto. Camisas nuevas de Wilbur, colonia más cara, más cenas de negocios. Empezó a ir al gimnasio más a menudo, a pesar de que durante años había rechazado sus ofertas de hacer ejercicio juntos. El miércoles, Cassidy asistió a la inauguración de la nueva biblioteca de la ciudad. Como celebridad local, era una oradora habitual en este tipo de actos. Mientras cortaba la cinta con el alcalde, se fijó en una cara conocida entre la multitud. Zilpha Murrow estaba en un grupo de funcionarios municipales, destacando con un traje azul brillante entre las chaquetas oscuras de los hombres. Junto a ella estaba Wilbur, contándole algo con entusiasmo. Cuando vio a Cassidy, la saludó con la cabeza desde la distancia, pero no se acercó. Zilpha siguió su mirada y miró también a Cassidy. Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro, no hostil, pero tampoco amistosa. Había algo de condescendencia, casi de lástima, en aquella sonrisa. Después de la parte formal, Cassidy intentó hablar con su marido, pero éste se disculpó diciendo que él y sus colegas tenían una reunión de urgencia programada aquí mismo, en la sala de conferencias de la biblioteca. «Pero esto es una inauguración de la biblioteca, no una reunión de negocios», objetó Cassidy. «El alcalde quiere discutir la remodelación de la plaza central mientras todas las personas clave están aquí», explicó Wilbur, evitando su mirada. «No me esperes para cenar». Cassidy regresó abatida al canal de televisión. En el pasillo se topó con Dave Griffin, un cámara que solía trabajar con ella en los rodajes. «Hola, Cassie, ¿estás bien?», le preguntó al darse cuenta de su estado. «Estoy bien, solo cansada», intentó sonreír. «Mira, así está la cosa», dudó Dave. «Probablemente no debería entrometerme, pero el lunes estaba haciendo un reportaje sobre el comienzo de la renovación del parque.
Su marido estaba allí con una mujer. Iban cogidos de la mano cuando pensaban que nadie podía verles. Cassidy sintió que le flaqueaban las piernas. ¿Estás seguro? Sí, asintió Dave. Al principio pensé que me había equivocado, pero sin duda era él. Siento decirte esto, pero pensé que debías saberlo. Gracias, Dave. Cassidy apretó los puños tratando de mantener la compostura. Agradezco tu sinceridad. Aquella noche estaba sentada sola en casa, mirando las fotos familiares de la repisa de la chimenea. 20 años de vida en común plasmados en docenas de instantáneas. Su boda. Ella con un sencillo vestido blanco, él con un traje gris oscuro, ambos radiantes de felicidad. Unas vacaciones en Hawái hace 5 años, bronceados, sonrientes, con un cóctel en la mano. La cena de Navidad con los padres de él el año pasado, Wilbur pasándole el brazo por los hombros, un idilio familiar. ¿Cuándo se torció todo? Y lo que es más importante, ¿por qué? No tuvieron hijos, no funcionó, a pesar de varios años de intentos y consultas médicas, pero hicieron las paces con ello, encontraron otras formas de llenar la vida de sentido, carrera, viajes, amigos. Al menos eso le pareció a Cassidy. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El número era irreconocible. «Diga», contestó con cautela. «¿Señora Brookhaven?» Una voz de mujer, desconocida. «Soy Silpha Morrow». Cassidy se quedó inmóvil, sin saber qué decir. «Creo que deberíamos hablar», continuó Silpha. «Sobre tu marido». «No estoy segura de que tengamos nada de qué hablar», contestó Cassidy con frialdad. «Créeme, lo hay, y es lo que más te conviene. Podríamos vernos mañana, en el Bluebird Café a las 3». Cassidy dudó. ¿Por qué se reuniría la amante de un marido con su mujer? ¿Para regodearse? ¿O tenía otros motivos? «De acuerdo», respondió finalmente. «A las 3 en el Bluebird». «Excelente». Silpha hizo una pausa y luego añadió. «Y SRA. Brookhaven, venga sola. No se lo diga a Wilbur». La llamada se cortó. Cassidy se quedó mirando el teléfono durante un largo rato, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Por la mañana, en el estudio, la maquilladora se fijó en las ojeras de Cassidy. «¿No has dormido?», le preguntó, aplicándole corrector. «No te preocupes, lo arreglaremos enseguida». «Gracias, Gina», intentó sonreír Cassidy. «Es que no he dormido bien, ¿sabes?». Gina se inclinó más hacia ella, bajando la voz. «Mi prima trabaja en el salón de belleza que hay enfrente de la oficina de tráfico. Dice que la nueva ingeniera de allí no solo reconstruye carreteras, sino las familias de otras personas, ya me entiendes». Cassidy cerró los ojos y sintió que la sangre le subía a las mejillas. «Gina, centrémonos en el maquillaje. Salgo dentro de 15 minutos». «Por supuesto, señora Brookhaven», dijo la maquilladora avergonzada. «Solo quería decir que estamos todos de tu parte». Después de la emisión, Cassidy llamó a Wilbur diciéndole que esta noche llegaría tarde al trabajo por un reportaje especial. Él no expresó la menor preocupación, solo respondió brevemente que también llegaría tarde. A las 3 en punto, Cassidy estaba sentada en el Bluebird Café, removiendo nerviosamente su té. Había elegido una mesa en el rincón más alejado, lejos de las ventanas. Así había menos posibilidades de que alguien la viera con Silpha. A las 3 en punto, Silpha entró en el café. Estaba aún más impresionante con su traje de negocios color marfil que en los actos oficiales. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante moño y el maquillaje resaltaba sus expresivos ojos castaños. «Señora Brookhaven», asintió ella, tomando asiento frente a él. «Gracias por recibirme». Cassidy se quedó mirando a su rival, intentando comprender qué veía Wilbur en ella. Sí, Silpha era más joven, unos 35 años, e innegablemente atractiva. Pero no era solo eso. Había en ella una fuerza interior, una confianza en sí misma que atraía las miradas. «¿Por qué querías verme?», preguntó Cassidy, sin perder tiempo en cumplidos.
Para avisarte, llamó Silva a la camarera y pidió un café expreso. Cuando se alejó, continuó. Tu marido no es quien dice ser. ¿Y usted no es quien dice ser? Preguntó Cassidy secamente. Celo de su aventura. Silva enarcó las cejas, sorprendida. ¿Aventura? Sonrió. No hay ninguna aventura entre Wilbur y yo, señora Brookhaven. Tenemos una relación de negocios, de una naturaleza muy específica. ¿De qué estás hablando? Cassidy estaba confusa. Lo que digo es que su esposo está involucrado en algunos tratos inescrupulosos con contratos de la ciudad. Y yo le estoy ayudando, dijo Silva en voz baja pero firme. Sobornos, manipulación de los resultados de las licitaciones, uso de materiales de calidad inferior. La lista es larga. Cassidy la miró estupefacto. Estás mintiendo. Wilbur nunca... ¿Nunca qué? ¿No infringiría la ley? Silva se inclinó más cerca. La gente es sorprendentemente rápida para cruzar los límites morales cuando ven una oportunidad de enriquecerse, especialmente aquellos que sienten que merecen más de lo que tienen. ¿Por qué me cuentas esto? Cassidy miró a su alrededor, asegurándose de que nadie les escuchaba. Porque la situación se me está yendo de las manos, y porque, a diferencia de tu marido, no quiero que gente inocente salga herida. La camarera trajo un expreso. Silva bebió un sorbo sin dejar de mirar a Cassidy. ¿De verdad crees que Wilbur se queda hasta tarde en el trabajo porque tiene proyectos urgentes? Preguntó. ¿O que todas esas cenas de negocios están realmente relacionadas con el trabajo? ¿No es cierto? A Cassidy le tembló la voz. A veces, sí, pero la mayoría de las veces se reúne con contratistas para hablar de cómo burlar el sistema, cómo pasar materiales de calidad inferior por el control de calidad, cómo asignar pagos extra. Si lo que dice es cierto, ¿por qué está involucrado? Silva apartó la taza. Cada uno tiene sus razones, pero nunca planeé llegar tan lejos. Ahora no estamos hablando solo de irregularidades menores. El puente en el North End es un proyecto serio. Si algo sale mal, la gente podría resultar herida. Sigo sin entender por qué decidiste contármelo. Cassidy negó con la cabeza. Si tienes pruebas de corrupción, ¿por qué no acudes a la policía? Porque mis manos tampoco están limpias. Silva hizo un gesto con las manos. Y porque tú eres su punto débil. Lo único que realmente teme perder. Te equivocas, sonrió Cassidy con amargura. A juzgar por su comportamiento últimamente, soy lo último que le importa. No confunda pasión con cariño, señora Brookhaven. Sí, se ha encaprichado de mí. Me halaga, pero no significa nada. Pero su opinión de él. Eso es algo completamente distinto. Cassidy trataba de encontrarle sentido a lo que oía. ¿Su marido es corrupto? El hombre con el que había vivido 20 años aceptaba sobornos, falsificaba documentos. Parecía increíble. Y sin embargo, explicaba los repentinos regalos caros, su nerviosismo, su secretismo. ¿Qué sugieres que haga con esta información? Preguntó finalmente. Observar, para empezar. Prestar atención a los detalles. Tal vez te des cuenta de algo que no habías visto antes. Silva abrió su bolso y sacó un pequeño pendrive. Aquí tienes copias de algunos documentos. Míralos en casa cuando estés sola. ¿Por qué me ayudas? Cassidy cogió el pendrive con cuidado. No he dicho que te esté ayudando. Silva se levantó y dejó el dinero del café sobre la mesa. Me estoy ayudando a mí misma, y quizá a la ciudad de Riverside. Cuando Silva se marchó, Cassidy permaneció sentada en el café, tratando de ordenar sus pensamientos. La versión de la corrupción explicaba mejor el extraño comportamiento de Wilbur que la versión normal del engaño. Pero, ¿significaba eso que realmente no había nada entre él y Silva? ¿O era solo una estratagema para despistarla? Aquella tarde, cuando Wilbur volvía a llegar tarde al trabajo, Cassidy conectó una memoria USB a su ordenador. En él había copias de contratos, presupuestos, fotos de documentos con notas manuscritas.
Nada abiertamente delictivo a primera vista, pero si había que creer las notas de Silfa, los documentos ocultaban un plan de robo a gran escala. Absorta en su lectura, Cassidy no oyó abrirse la puerta principal. Solo se despertó al oír pasos detrás de ella. Cerró rápidamente todas las carpetas y se dio la vuelta. Wilbur estaba de pie en la puerta del estudio, mirándola atentamente. «¿Qué estás leyendo ahí con tanta pasión?», preguntó, y Cassidy percibió un atisbo de sospecha en su voz. «Materiales para la emisión de mañana», sonrió ella, tratando de parecer despreocupada. «No esperaba que volvieras tan pronto». «La reunión ha terminado antes de lo que pensaba», se acercó Wilbur mirando la pantalla del ordenador, donde ahora solo había un escritorio en blanco. «Hoy pareces tenso». «Solo cansada». Cassidy apagó el ordenador y se levantó. «Voy a darme una ducha». En el cuarto de baño, bajo los chorros de agua caliente, Cassidy trató de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer con aquella información? ¿Enfrentarse a Wilbur? ¿Acudir a la policía? ¿Se podía confiar en Silfa? Al salir de la ducha, encontró a Wilbur sentado en el borde de la cama con el teléfono en la mano. «¿Va todo bien?», preguntó, envolviéndose en una toalla. «Sí, solo estoy mirando el correo electrónico», dijo él, observando su cuerpo con una mirada de evaluación. «Hace mucho tiempo que no pasamos tiempo juntos, realmente juntos». Se levantó, se acercó a ella y le puso las manos sobre los hombros. «¿Quizás esta noche?» Sus labios rozaron su cuello. Cassidy se quedó helada. Hasta hacía una semana se habría sentido feliz con aquella muestra de atención, desesperada por devolver la intimidad a su relación. Pero ahora, sabiendo de sus mentiras, de la posible corrupción, de Silfa, todo parecía falso. «Estoy muy cansada», se apartó suavemente. «¿Podemos hacerlo en otro momento?» Wilbur frunció el ceño, pero no insistió. «Lo que tú digas», volvió a la cama. «Por cierto, hoy he hablado con Silfa sobre tu participación en la inauguración del puente. Cree que sería estupendo que hicieras la ceremonia del corte de cinta. Después de todo, eres una celebridad local». «¿Silfa cree que sí?» Cassidy trató de mantener la voz neutra. «Sí, te respeta mucho», dijo Wilbur despreocupadamente, pero Cassidy pudo ver cómo golpeaba nerviosamente la colcha con los dedos. «Por cierto, le gustaría conocerte mejor. Quizá podríamos invitarla a cenar este fin de semana». Cassidy no pudo evitar una risa nerviosa. Silfa y ella ya se conocían y Wilbur no tenía ni idea. «Claro, ¿por qué no?», sonrió mientras se ponía el pijama. «Me encantaría conocer mejor a tu colega». Wilbur se relajó visiblemente, sin darse cuenta de la ironía de sus palabras. Cassidy no pudo dormir en toda la noche escuchando la respiración constante de su marido a su lado. No dejó de repasar mentalmente la información que había recibido de Silfa, tratando de encontrar fallos o incoherencias en ella. Pero todo sonaba aterradoramente verosímil. Por la mañana se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Wilbur se había marchado sin despertarla. Sobre la mesa de la cocina había una nota. «Reunión urgente a las 7. Te quiero». Esas dos palabras, «te quiero», que antes habían sido el final normal de cualquier nota, parecían ahora un intento de distraer su atención. «Demasiado tarde», pensó Cassidy. «Demasiadas mentiras». Cassidy pasó los días siguientes como sumida en la niebla. Desempeñó sus funciones con profesionalidad en el trabajo, sonriendo para la cámara mientras hablaba de los cambios de tiempo, pero sus pensamientos estaban muy lejos. No sabía qué o a quién creer. El jueves, después de la emisión matinal, Eleanor Benson, la directora de programas de la cadena, la detuvo. «Cassidy, ¿tienes un momento?». Eleanor la hizo pasar a su despacho. «Claro», asintió Cassidy siguiéndola. El despacho de Eleanor estaba, como siempre, impecablemente organizado. Las pilas de papeles sobre la mesa estaban perfectamente alineadas y las fotos de sus 3 hijos simétricamente colocadas en una estantería.
Quería hablarle de la fiesta anual de la ciudad, señaló la silla de enfrente. El alcalde ha solicitado personalmente que usted sea el anfitrión de la ceremonia inaugural. ¿Yo? Se sorprendió Cassidy. Normalmente eran Megan o Daniel, los presentadores de las noticias. Sí, asintió Eleanor. Parece que tiene algo que ver con el nuevo puente que está construyendo el Departamento de Carreteras. Quieren que la ceremonia de inauguración del festival y la del puente coincidan. Y como su marido es uno de los directores del proyecto, ya veo. Cassidy trató de mantener la voz neutra. Es un gran honor, continuó Eleanor. Toda la ciudad estará allí, toda la gente importante. Es una gran oportunidad para hacer una declaración. ¿Cuándo se supone que va a ser? El próximo sábado. El alcalde enviará el guión de la ceremonia el lunes. Eleanor frunció el ceño. Casi. ¿Va todo bien? No pareces muy entusiasmada. Estoy bien. Cassidy esbozó una sonrisa tensa. Solo un poco cansada. Por supuesto, estaré encantada de celebrar la ceremonia. Bien. Eleanor se relajó visiblemente. Una cosa más. El alcalde quiere que discutamos los detalles de manera informal esta noche. Cena en la Casa del Lago a las 7. ¿Puedes venir? Lake House. El mismo restaurante donde Wilbur fue visto con Silfa. Claro, aceptó Cassidy de nuevo, aunque se le apretó el interior. ¿Quién más viene? El alcalde y su mujer, yo, el departamento de tráfico. Eleanor se encogió de hombros. La historia de siempre. Nada oficial, solo discutir los detalles. Puedes traer a Wilbur si quieres. Le preguntaré si puede, dijo Cassidy, que ya sabía que probablemente estaría ocupado. De vuelta a casa tras la emisión, lo primero que hizo Cassidy fue llamar a su marido. Wilbur, ¿sabes algo de la ceremonia de inauguración de las fiestas del pueblo? Preguntó cuando él contestó. Ah, sí. Oyó una ligera tensión en su voz. Me lo han dicho esta mañana. Es una gran idea, ¿verdad? Combinar la inauguración del festival y la presentación del puente. ¿Sabías que me iban a pedir que fuera la anfitriona? Te lo sugerí, admitió Wilbur. Eres la cara del pueblo, todo el mundo te conoce y le caes bien. ¿Quién podría hacerlo mejor? ¿Por qué no me lo dijiste? Quería darte una sorpresa. ¿Estás emocionada? No estoy segura, respondió Cassidy con sinceridad. Esta noche hay una cena en Lake House para discutir los detalles. Eleanor dijo que tú también podías venir. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Esta noche? Preguntó finalmente Wilbur. Me temo que no puedo ir. Tengo una reunión importante con los contratistas. ¿No puedes cambiarla de fecha? No, el alcalde ya la ha organizado. Cassidy sintió que la irritación crecía en su interior. ¿Seguro que no puedes cancelar la reunión? Se trata de nuestra actuación juntos. Lo siento, Cassie, pero es muy importante. Hay un problema con el suministro de materiales para el puente. Si no lo resolvemos ahora, puede que no cumplamos el plazo. Lo comprendo, respondió Cassidy secamente. ¿Quién más asistirá a esta reunión? Los de siempre, los representantes del contratista, yo, Silfa. Mencionó algunos nombres más, pero Cassidy no estaba escuchando. De acuerdo, entonces nos vemos en casa. Terminó la conversación sin esperar respuesta. Aquella noche Cassidy se puso su vestido verde oscuro favorito y fue a la Casa del Lago. El restaurante, situado a orillas de un pintoresco lago, era el más lujoso de Riverside. Las ventanas panorámicas daban al agua y la suave luz creaba una atmósfera de elegancia y confort. La recepcionista la acompañó a una mesa donde se encontraban el alcalde Jonathan Pierce y su esposa, Eleanor, y Silfa Murrow. Cassidy se quedó paralizada un instante, pero se recompuso rápidamente y se acercó a la mesa. «Buenas noches», sonrió, estrechando la mano de los presentes. «Cassidy». El alcalde se levantó para saludarla. «Me alegro de que hayas venido. ¿Dónde está Wilbur?» Por desgracia, tenía una reunión importante. Cassidy miró con cautela a Silfa, pero ella se sentó con aire indiferente.
Me pidió que le transmitiera sus disculpas. Lo siento, lo siento. El alcalde sacudió la cabeza. La señorita Murrow está aquí para representar el aspecto técnico del proyecto. ¿Se conocen? Hemos coincidido en algunos actos, respondió Cassidy con diplomacia, tomando asiento junto a Eleanor. Pero no nos han presentado formalmente. Es un placer conocerla por fin, señora Brookhaven, sonrió Silfa con recato. Nadie en la mesa habría adivinado que ya habían charlado en privado. La cena transcurrió en un ambiente profesional pero amistoso. Hablaron del programa del festival, del guión de la ceremonia inaugural, de los detalles técnicos de la presentación del puente. Silfa se comportó con impecable profesionalidad, sin mostrar ninguna emoción hacia Cassidy. De no haber sido por su encuentro previo en el Bluebird, uno habría pensado que en realidad solo eran conocidos de negocios. El puente del North End no es solo un proyecto de infraestructuras, dijo el alcalde al terminar la conversación. Es un símbolo de la renovación de nuestra ciudad, del avance. Por eso es tan importante que la ceremonia sea memorable para todos los residentes. Haré todo lo posible para que sea perfecta, le aseguró Cassidy. Estoy seguro de que lo harás, sonrió el alcalde. Wilbur siempre dice que eres su amuleto de la suerte, que todos los proyectos en los que participas están destinados al éxito. Cassidy sintió que la sangre le subía a las mejillas. Silfa, que estaba sentada frente a ella, ladeó ligeramente la cabeza, observándola con atención. Después de la cena, cuando todos empezaban a dispersarse, Silfa se encontró de repente sentada junto a Cassidy junto al armario. ¿Has mirado el material?, preguntó en voz baja mientras esperaban sus abrigos. Sí, respondió Cassidy con la misma tranquilidad, pero no estoy segura de interpretarlos correctamente. Nos vemos mañana. Silfa le entregó una tarjeta de visita con la dirección garabateada en el reverso. A mediodía. Es una cafetería del pueblo de al lado, nadie nos reconocerá allí. Cassidy cogió la tarjeta y se la metió en el bolso. La aparición de un guardarropa con sus abrigos interrumpió la conversación. Silfa se despidió con la cabeza y salió rápidamente del restaurante. En casa, Cassidy encontró una nota de Wilbur. La reunión se ha retrasado. Volveré tarde. Besos, Gobeyue. Arrugó la nota y la tiró a la papelera. Extrañamente, ahora que empezaba a sospechar que el problema no era la infidelidad romántica, sino la corrupción y el fraude financiero, le resultaba aún más difícil. Engañar, traicionar su confianza, utilizar su nombre y su reputación para encubrir negocios deshonestos, todo aquello le parecía aún más repugnante que una aventura amorosa. La mañana siguiente a la emisión, Cassidy se excusó por el resto del día, alegando una migraña. Llegó a la cafetería que Silfa le había indicado a mediodía. Estaba en Millbrook, una pequeña ciudad a unos 30 minutos de Riverside. Interior acogedor, olor a café recién molido, unos pocos clientes, ninguno de los cuales prestó a Cassidy la menor atención. Silfa apareció 5 minutos más tarde, vestida de forma mucho más informal que de costumbre. Vaqueros, jersey, el pelo recogido en una sencilla coleta. Sin el traje de negocios ni el maquillaje, parecía más joven y vulnerable. «Gracias por venir», dijo sentándose frente a Cassidy. «No estaba segura de que te decidieras». «Quiero saber la verdad», contestó Cassidy con sencillez. «Toda la verdad». Silfa asintió y sacó una carpeta del bolso. Son copias de documentos adicionales. Son más específicos. Fechas, cantidades, nombres. Colocó la carpeta sobre la mesa entre los dos. Wilbur no solo acepta sobornos, está muy involucrado en un esquema de sustitución de materiales. El hormigón certificado de un determinado grado se sustituye por hormigón más barato. La diferencia de precio va a los bolsillos de los involucrados. ¿Es peligroso?, preguntó Cassidy escudriñando el papeleo. ¿Para el puente?
potencialmente catastrófico. Estamos hablando de una estructura que tiene que soportar miles de coches cada día. Silva negó con la cabeza. ¿Para Wilbur y los demás? Es un delito federal, un delito grave por despilfarro de fondos públicos, fraude, posiblemente incluso por poner en peligro la seguridad pública. Y tú estás implicada. Cassidy levantó la vista de sus papeles. Sí, Silva no lo negó. Pero estoy intentando detenerlo antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Silva respiró hondo. No estoy orgullosa de mi participación en esto. Cuando llegué al proyecto, el plan ya estaba en marcha. Me pidieron que me uniera o buscar otro trabajo. Al principio eran pequeñas cantidades, infracciones menores. Pero mi apetito creció. ¿Y su relación con mi marido? Cassidy hizo la pregunta que más la atormentaba. Yo no la inicié, Silva la miró. Empezó a fijarse en mí poco después de que me uniera al proyecto. Al principio me negué, pero luego hizo una pausa. Entonces me di cuenta de que podía utilizar su encaprichamiento para obtener más información, para reunir pruebas. Cassidy no quería hacer la siguiente pregunta, pero no pudo contenerse. ¿Te acuestas con él? No, respondió Silva con firmeza. No había ido más allá del flirteo y un par de besos, no porque no quisiera, sino porque siempre encontraba la forma de posponerlo, pero él cree que hay algo entre nosotros, que solo es cuestión de tiempo. Cassidy miró a la mujer que tenía enfrente en silencio. ¿Creerla o no? Por un lado, la historia sonaba verosímil. Por otro, Silva ya había admitido estar implicada en planes ilegales. ¿Por qué iba a ser sincera en todo lo demás? ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente Cassidy. Ayuda. Silva se inclinó hacia él. Está previsto que el puente se abra durante el festival, pero no está listo. Las pruebas demuestran que la estructura no podrá soportar la carga indicada. Wilbur y los demás están falseando las pruebas para cumplir el plazo y obtener primas por terminar el proyecto a tiempo. ¿Qué puedo hacer yo? Eres un personaje público. Eres conocido y respetado en la ciudad. Si planteas tus dudas sobre la seguridad del puente, te escucharán. Pedirán más inspecciones. ¿En qué me baso para expresar esas preocupaciones? Cassidy frunció el ceño. No tengo formación técnica, no soy ingeniero. Tienes estos documentos, Silva señaló la carpeta. Y me tienes a mí, un ingeniero, listo para confirmar las preocupaciones. ¿Por qué no acudes con ello a la policía o al alcalde? Porque no me creerán. El grupo de Wilbur tiene demasiadas conexiones en el gobierno de la ciudad. Y porque yo también estoy implicada, admitió Silva con amargura. Cassidy se lo pensó. Si Silva decía la verdad, se trataba de la seguridad de la gente de Riverside. Pero si se trata de algún tipo de complot elaborado... Necesito tiempo, dijo finalmente. Tengo que pensarlo bien. El tiempo apremia, le recordó Silva. El festival es dentro de una semana. Lo comprendo. Cassidy volvió a guardar los papeles en la carpeta. Pero no voy a actuar precipitadamente. 2 días antes del festival, Cassidy tomó una decisión. Por la noche, mientras Wilbur veía la televisión en el salón, reunió copias de todos los documentos y se los llevó a Leonard. El periodista estudió los papeles durante largo rato, haciendo preguntas, tomando notas. «Esto es serio, Cassidy», dijo al fin. «Muy serio. Si todo esto es cierto, el puente podría ser peligroso». «¿Podrías verificar la información antes del festival?», preguntó ella. «Lo intentaré, pero no puedo prometerlo. Las investigaciones de este tipo llevan tiempo, sobre todo cuando se trata de análisis técnicos». Leonard se quitó las gafas y se las limpió. «¿Estás preparado para lo que esto puede significar para Wilbur? ¿Para ti?» «Sí», respondió Cassidy con firmeza. «No puedo hacer la vista gorda ante un peligro potencial». Cuando regresó a casa, encontró a Wilbur en su despacho, enfrascado en el papeleo. Apenas levantó la vista cuando ella entró. «Llegas tarde»,
le espetó. ¿Dónde te habías metido? Me han entretenido en el trabajo, mintió Cassidy, preparándome para el festival. Wilbur asintió, perdiendo interés. Cassidy se quedó un momento más en la puerta, mirando al hombre con el que había vivido 20 años. ¿En qué se había convertido? ¿Cómo no se había dado cuenta de ese cambio? La víspera del festival, Cassidy había pasado el día en la cadena de televisión grabando anuncios y preparando la emisión. Eleanor le entregó el guión definitivo de la ceremonia inaugural enviado por la oficina del alcalde. La atención se centra en el puente, observa Eleanor mientras echa un vistazo al documento. Parece que la administración municipal está muy orgullosa de este proyecto. O muy ansiosa por quitárselo de encima, murmuró Cassidy. ¿Qué has dicho? Nada, solo pensaba en voz alta, sonrió Cassidy, recogiendo el guión. Gracias, lo estudiaré hasta mañana. Esa tarde recibió un mensaje de Leonard. He hablado con el experto independiente. Ha revisado el papeleo. Dice que si los datos son correctos, el uso de esos materiales es estrictamente inaceptable para la estructura de un puente. Seguiré comprobándolo. Cassidy se tumbó en la cama dando vueltas, incapaz de conciliar el sueño durante mucho tiempo. Wilbur yacía a su lado, sumido en un profundo sueño. ¿Cómo podía dormir tan profundamente sabiendo que ponía a la gente en peligro? ¿O estaba tan seguro de su impunidad? La mañana del día del festival era clara y cálida, el tiempo perfecto para un festival urbano. Cassidy sintió la ironía. Normalmente predecía el tiempo para los demás, pero hoy no podía predecir cómo acabaría su propia vida al final del día. Hoy pareces tensa, comentó Wilbur durante el desayuno. ¿Estás nerviosa por la actuación? Un poco, respondió Cassidy con evasivas. ¿Lo estás? Es el día en que vas a presentar tu proyecto a todo el pueblo. Confío en tener éxito, sonrió con suficiencia. Todo va según lo previsto. ¿Vendrás a la plaza conmigo? Preguntó Cassidy, aunque sabía la respuesta. No, tengo que hacer unas cosas en la oficina. Nos veremos allí antes de la ceremonia. Se marchó sin darle un beso de despedida, como todas las mañanas. Cassidy le siguió con la mirada, intentando recordar cuándo se había producido aquel cambio, cuándo había empezado a desmoronarse su matrimonio. A mediodía ya estaba en la plaza central, donde se desarrollaban los principales actos del festival. Coloridas carpas con comida y recuerdos, un escenario de música, montones de ciudadanos que habían venido a celebrar el Día de los Ríos. La ceremonia de inauguración del puente estaba prevista para las 3 de la tarde, el momento de mayor asistencia del festival. Cassidy entró en el camerino improvisado en el ayuntamiento para prepararse para su actuación. Gina, su maquilladora habitual, estaba trabajando en su maquillaje. «Esta noche va a ser una estrella, señora Brookhaven», le dijo. «Todo el mundo habla de usted». «¿De qué hablan exactamente?», preguntó Cassidy con cautela. «De la suerte que tiene el pueblo de contar con gente como usted y el señor Brookhaven. Hacéis de Riverside un lugar mejor». Gina dio los últimos retoques a su colorete. «Ya está, ya puedes impresionar al público». Cassidy se miró en el espejo. Un maquillaje impecable, el pelo perfectamente peinado, el elegante vestido azul que había elegido para la ceremonia. Por fuera, una mujer de éxito y segura de sí misma. Por dentro, un cúmulo de nervios y dudas. Media hora antes de que comenzara la ceremonia, su teléfono vibró. Un mensaje de Leonard. El experto ha confirmado los temores. Existe una amenaza real para la integridad estructural del puente. Ya me he puesto en contacto con el representante de seguridad de infraestructuras del Estado. Pide que suspendamos la apertura hasta que se pueda hacer una inspección completa. Mientras Cassidy leía el mensaje, el alcalde Pierce entró en el vestuario, ya con su traje de cumpleaños y una amplia sonrisa en la cara. «Cassidy», exclamó, «estás increíble. ¿Lista para el gran momento?» «Alcalde Pierce»,
Cassidy salió a su encuentro. Tengo serias dudas sobre el puente. La sonrisa del alcalde se desvaneció ligeramente. ¿De qué está hablando? Tengo información de que se incumplieron las especificaciones durante la construcción. Se utilizaron materiales de calidad inferior. Cassidy habló deprisa, sin darse la oportunidad de parar. Un experto independiente cree que el puente puede ser inseguro. El alcalde frunció el ceño, miró hacia la puerta abierta y la cerró. Cassidy, ¿de dónde has sacado esa información? Es importante. Lo importante es que está ahí, y hay que verificarla antes de que se abra el puente. ¿Sabes de lo que estás hablando? El alcalde bajó la voz. Toda la ciudad está aquí. La ceremonia lleva meses preparándose. Hay mucho dinero invertido en ella, por no hablar de la reputación de la ciudad. ¿Y la seguridad de la gente? Cassidy también bajó la voz, pero había acero en ella. ¿Qué pasa si el puente es realmente inseguro y alguien resulta herido? El alcalde la miró durante un largo instante y luego suspiró. Esa información te la dio Silpha Marrow, ¿verdad? Cassidy no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Escucha, el alcalde le puso una mano en el hombro. La señorita Murrow es una ingeniera de talento, pero tiene razones personales. Se opuso a algunas de las decisiones de su marido en el proyecto y ahora intenta perjudicarle. ¿Sabe algo de su relación? Preguntó Cassidy sin rodeos. El alcalde pareció sorprendido. ¿Qué relación? Hablo de diferencias profesionales. Wilbur insistía en utilizar ciertas tecnologías y la señorita Murrow se oponía. Es habitual en proyectos complejos. En cualquier caso, continuó el alcalde, todos los materiales han sido probados y certificados. El puente es perfectamente seguro. ¿Y si esos informes son falsos? Cassidy no se daría por vencido. Cassidy, el alcalde sacudió la cabeza. Comprendo que estés preocupado, pero créeme, todo está bajo control. Hagamos lo siguiente. Celebra la ceremonia como está previsto y, después del festival, organizaré un examen independiente adicional. Si hay algún problema, lo resolveremos. Pero ahora mismo, no estropeemos las fiestas. Cassidy quiso protestar, pero en ese momento se abrió la puerta y entró en la sala el ayudante del alcalde. Lo siento, pero es hora de empezar, dijo. Ya estaban todos reunidos. El alcalde asintió y volvió a dirigirse a Cassidy. ¿Nos vamos? La ciudad está esperando. Cassidy subió al escenario y miró a la multitud. Cientos de caras conocidas, gente que había visto sus partes meteorológicos durante años, que la saludaba por la calle y que había sido invitada a actos escolares y de recaudación de fondos. En primera fila se sentaban concejales, directores de grandes empresas, ciudadanos ilustres de Riverside, y entre ellos estaba Wilbur. Tenía un aspecto impecable con su traje gris oscuro, la corbata perfectamente anudada y el pelo bien peinado. Sentada a su lado estaba Silpha, con un estricto traje blanco que resaltaba su piel aceitunada y su pelo oscuro. Estaban sentados muy juntos, lo que no pasó desapercibido para Cassidy. «Buenas tardes, Riverside», empezó acercándose al micrófono. «Bienvenidos a nuestro festival anual de la ciudad». El público respondió con aplausos. Cassidy prosiguió con el guión, relatando la historia del festival, los logros de la ciudad en el último año y los planes para el futuro. Se sintió como una hipócrita, pronunciando palabras sobre un futuro brillante y la seguridad de los habitantes de la ciudad, cuando sabía que el puente que estaban a punto de abrir podía suponer una amenaza real. Y ahora, pasó la página del guión, permítanme presentarles al hombre que ha hecho posible este magnífico proyecto, el ingeniero jefe del Departamento de Carreteras, el director del proyecto del puente de North End, Wilbur Brookhaven. Wilbur se levantó entre aplausos y se dirigió hacia el escenario. Por el camino, se inclinó hacia Silpha y le dijo algo en voz baja. Ella asintió, con rostro impenetrable. «Gracias, cariño»,
dijo Wilbur mientras subía al escenario y cogía el micrófono de manos de Cassidy. Sus dedos se tocaron un instante, pero Cassidy no sintió el calor familiar. Wilbur comenzó su discurso, hablando de los aspectos técnicos del puente, de las dificultades que hubo que superar durante la construcción, de la importancia de la instalación para la ciudad. Y ahora se acercaba Wilbur al clímax de su discurso. Me gustaría invitar al escenario a un hombre sin el cual este proyecto no se habría completado con tanto éxito. La supervisora de ingeniería del proyecto, la señorita Zilpha Murrow. A Cassidy le dio un vuelco el corazón. Según el guión, Zilpha debía hablar más tarde, después del discurso del alcalde. ¿Qué estaría tramando Wilbur? Zilpha se levantó de su asiento y se dirigió hacia el escenario. Se movía con elegancia y seguridad, como un depredador que conoce su poder. Una vez en el escenario, se colocó junto a Wilbur, que continuó hablando por el micrófono. Zilpha ha sido mi mano derecha durante todo el proyecto. Su experiencia, su dedicación, sus cualidades especiales han hecho nuestro trabajo no solo productivo, sino agradable. Había en su voz una entonación demasiado personal para hablar en público. Cassidy vio que algunas personas del público empezaban a mirar a su alrededor. En primera fila, Eleanor Benson se inclinó hacia su vecino y le susurró algo al oído. «Gracias, Wilbur». Zilpha le tendió la mano para coger el micrófono, pero él no se lo dio. «Espera», dijo sin ocultar su sonrisa. «Aún no he terminado». Y entonces, para horror de Cassidy y de todos los presentes, Wilbur rodeó con el brazo la cintura de Zilpha y la atrajo hacia sí para darle un beso. No solo un beso amistoso o formal en la mejilla, sino un beso real y apasionado en los labios. La multitud jadeó. Cassidy se quedó paralizada, incapaz de moverse o apartar la mirada. Cuando Wilbur por fin se separó de Zilpha, volvió la cabeza y se encontró con la mirada de Cassidy. Una sonrisa cruel y triunfante apareció en su rostro. «Que todo el mundo mire», dijo lo bastante alto como para que le oyeran en las primeras filas, donde se sentaban los hombres más poderosos de la ciudad. «Me das placer y mi mujer me da asco». Cassidy sintió que se le caía el suelo bajo los pies. 20 años de matrimonio, 20 años de convivencia, y luego así, públicamente, delante de toda la ciudad. Le ardía la cara de vergüenza y humillación. Vio las miradas de asombro que le dirigían, oyó los murmullos que corrían entre la multitud. El alcalde Pierce, sentado en primera fila, se levantó de su asiento con la clara intención de intervenir. Eleanor se tapó la boca con la mano, con los ojos desorbitados por la sorpresa, pero antes de que nadie pudiera hacer nada, ocurrió lo inesperado. Zilpha empujó bruscamente a Wilbur y le arrebató el micrófono. «¡Basta ya!», dijo en voz alta, resonando en el silencio de la plaza. «No volveré a participar en tus juegos, Wilbur». Wilbur la miró fijamente, sin entender lo que estaba pasando. «Zilpha, ¿qué has...?» «Te dije», lo interrumpió Zilpha, dirigiéndose no solo a él sino a todos los presentes, «que no formaría parte de tu loco plan de venganza». «Sí, venganza», repitió, viendo la confusión en los rostros de sus oyentes. Wilbur Brookhaven no solo engañó a su mujer, organizó todo esto. Rodeó el escenario, la plaza, el puente, para humillarla públicamente, para vengarse de lo ocurrido 20 años atrás. Cassidy se quedó mirando a Zilpha sin saber de qué estaba hablando. ¿Hace 20 años? ¿Qué había ocurrido entonces aparte de su boda? «Zilpha, basta», siseó Wilbur dando un paso hacia ella, pero retrocedió mientras seguía hablando por el micrófono. «Cassidy». Zilpha se volvió hacia ella. «Tu marido lleva años planeando esta venganza. Me contó que hace 20 años, antes incluso de que os casarais, supuestamente le engañaste con su mejor amigo. Se enteró por casualidad, pero decidió no poner fin a la relación. En lugar de eso, se juró a sí mismo que algún día se vengaría de ti tan públicamente como sentía que le habías humillado». «¿Qué?».
Cassidy finalmente encontró su voz. «Eso no es verdad. Yo nunca...» «Lo sé», asintió Silfa. No le creía. Era demasiado mezquino, demasiado ruin para que una persona normal guardara rencor durante 20 años. Así que empecé a indagar. ¿Y saben lo que encontré? Se volvió hacia el público. No hubo engaño. Todo era obra de una mente paranoica. Pero Wilbur alimentó la idea tanto tiempo que él mismo se la creyó. 3 semanas después, Cassidy estaba sentada en el porche de su casa, observando cómo el viento otoñal arremolinaba las hojas por el patio. La vida en Riverside volvía lentamente a la normalidad, aunque los ecos del escándalo del festival aún resonaban en las conversaciones del pueblo. Después de aquel día memorable, las cosas sucedieron muy deprisa. Wilbur fue detenido en el mismo escenario para ser interrogado. El representante de Seguridad de Infraestructuras del Estado ordenó inmediatamente el cierre del puente e inició una inspección exhaustiva. El ayuntamiento celebró una reunión de emergencia en la que decidió suspender todos los proyectos relacionados con la carretera hasta que se aclararan las circunstancias. Cassidy pidió una excedencia en el trabajo. Eleanor la comprendió sin más explicaciones e incluso le ofreció un permiso retribuido por motivos personales. «Necesitas tiempo, Cassidy. Todos te entendemos y te apoyamos», le dijo mientras abrazaba a su colega. La primera semana fue la más dura. Cassidy apenas salía de casa, temerosa de encontrarse con caras conocidas, de ver lástima en sus ojos o, peor aún, curiosidad. Megan le llevaba comida, Dave le ofrecía su ayuda en la casa, Leonard la llamaba regularmente para ponerla al día de la investigación. Sus compañeros y amigos formaron un círculo protector a su alrededor, impidiendo que se ahogara en el abismo de la añoranza y la humillación. El 10º día después del escándalo, Silfa llamó al timbre. Cassidy dudó antes de abrir. Le costaba mirar a los ojos a la mujer a la que su marido había besado delante de todo el pueblo. Pero la curiosidad y el deseo de tener por fin todas las respuestas se impusieron. «¿Puedo pasar?», preguntó Silfa, de pie en el umbral. Tenía un aspecto diferente, más sencillo, sin maquillaje ni ropa cara, como si se hubiera despojado de la máscara que había llevado antes. «Sí, por supuesto». Cassidy dio un paso atrás y dejó entrar a su invitada. Se sentaron en el salón, donde hacía solo unas semanas Wilbur recibía a sus colegas, presumiendo de una vida familiar perfecta. «He venido a disculparme», empezó Silfa, «y a decirte la verdad que sé. Te lo mereces». Cassidy asintió en silencio, esperando a que continuara. «Cuando llegué al departamento de carreteras hace 6 meses, supe enseguida que había algo raro. Demasiadas coincidencias extrañas, demasiadas decisiones poco razonables». Silfa habló con calma, como si hubiera preparado el discurso hace tiempo. «Empecé a indagar y descubrí un plan para intercambiar materiales. Pero en lugar de denunciarlo inmediatamente, decidí reunir más pruebas». «¿Por qué no acudiste a la policía de inmediato?» «Al principio, pensé que podría cambiar las cosas desde dentro. Convencer a Wilbur y a los demás de que estaban arriesgando no solo su reputación, sino la vida de la gente. Pero pronto quedó claro que era inútil». «¿Qué hay de sus sentimientos por ti?» Cassidy se obligó a hacer la pregunta. Silfa sonrió con amargura. «Wilbur nunca sintió nada por mí. Yo era un instrumento para él, como todos los demás. Una herramienta para enriquecerse, para satisfacer su ego y, en última instancia, para vengarse de ti. Sigo sin entender de dónde salió la historia del engaño». Cassidy sacudió la cabeza. «Nunca ocurrió nada parecido». «Lo sé», asintió Silfa. «Hablé con su antiguo amigo, Marcus Hendricks. Se quedó estupefacto cuando se enteró de que Wilbur pensaba que había algo entre vosotros todos estos años». «¿Marcus?». Cassidy se sorprendió. «Pero él y yo apenas nos conocemos. Nos hemos visto unas cuantas veces en fiestas, nada más». «Exactamente.
Pero Wilbur se había convencido de que había visto más que eso. Marcus dice que en una de las fiestas, poco antes de casarse, hablaron a solas, solo hablando. Pero al parecer Wilbur lo interpretó a su manera y con los años desarrolló toda una teoría de la conspiración. «Es una locura», murmuró Cassidy. «20 años viviendo con un hombre que guarda tanto rencor». «Wilbur no se encuentra bien», dijo Silfa en voz baja. «Se hizo evidente cuando empecé a hablar más con él. Su paranoia, su obsesión por el control, su incapacidad para confiar incluso en las personas más cercanas a él. Todos ellos son signos de profundos problemas psicológicos». «Y yo no me había dado cuenta», sacudió Cassidy la cabeza. «Durante todos estos años no me di cuenta de que vivía con un hombre que me odiaba. No podía saberlo». Silfa le tocó suavemente el brazo. Era un maestro ocultando su verdadera naturaleza. Solo en los últimos meses, cuando el proyecto del puente estaba a punto de terminarse, empezó a perder el control. Su obsesión por humillarte públicamente se había vuelto tan fuerte que ya no podía ocultarlo. Hablaron durante horas. Silfa relató todo lo que sabía sobre la trama de corrupción, el papel de Wilbur, cómo ella misma se había visto envuelta en la historia. Cassidy escuchó atentamente, hizo preguntas, y poco a poco fue formándose una imagen completa del hundimiento de su matrimonio y de la carrera de su marido. «¿Qué pasará con el puente?», preguntó cuando Wilbur hubo agotado el tema. «Habrá que reconstruirlo casi por completo», suspiró Silfa. «Los forenses han confirmado que los materiales utilizados no cumplían los requisitos de seguridad. Pero la buena noticia es que se ha aprobado el nuevo diseño, y esta vez se hará bien. Yo supervisaré las obras». «¿Te vas a quedar en Riverside?», se preguntó Cassidy. «Sí», asintió Silfa. «A pesar de todo lo que ha pasado, me gusta esta ciudad, y siento cierta responsabilidad de compensar lo que se ha hecho mal». Cuando Silfa se marchó, intercambiaron números de teléfono y acordaron mantenerse en contacto. Aquel encuentro supuso un punto de inflexión para Cassidy. Fue como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Ahora sabía la verdad, por amarga que fuera. 2 semanas después del escándalo, el abogado de Wilbur se puso en contacto con Cassidy para discutir la posibilidad de un divorcio amistoso. Wilbur se enfrentaba a graves cargos de fraude y malversación de fondos públicos, y al parecer estaba intentando simplificar al menos sus asuntos personales. Cassidy aceptó sin vacilar. 20 años juntos terminaban con la firma oficial de un documento legal. La ciudad la trató con una calidez inesperada. En lugar de las habladurías y los juicios esperados, recibió apoyo y comprensión. La gente se le acercaba por la calle, expresándole su simpatía y ofreciéndole ayuda. Cassidy se sorprendió al ver que su humillación pública no había arruinado su reputación, sino que había generado una ola de solidaridad entre la gente del pueblo. Un mes más tarde, regresó al canal de televisión. En su primer día de trabajo, sus compañeros organizaron una pequeña fiesta con champán y tarta. «Por el regreso de nuestra estrella», Leonard brindó, y todos alzaron sus copas. A Cassidy se le llenaron los ojos de lágrimas de gratitud. No se esperaba una bienvenida así, una alegría tan genuina por parte de sus compañeros. «Te hemos echado de menos», dijo Megan abrazándola. «El programa estaba incompleto sin ti». «Gracias por no dejarme», respondió Cassidy en voz baja. Esa misma noche, al hacer su primer parte meteorológico desde la pausa, recibió decenas de mensajes de telespectadores que expresaban su alegría por su regreso. Parecía que todo Riverside seguía su destino y se preocupaba por ella. La casa en la que había vivido con Wilbur la mayor parte de su vida de casados le parecía ahora demasiado grande y vacía. Cassidy empezó a plantearse mudarse. Quería empezar de cero, en un lugar nuevo, sin recuerdos dolorosos. Una noche, revisando viejos álbumes de fotos, encontró una imagen tomada el día que conoció a Wilbur. La joven Cassidy, que acababa de empezar su carrera en la televisión,
y Wilbur, que entonces era un simple ingeniero de caminos, miraban a la cámara con sonrisas igualmente felices. ¿Qué fue mal? ¿En qué momento el amor se convirtió en obsesión y luego en odio? Cassidy se quedó mirando la fotografía durante largo rato y luego cerró el álbum con decisión. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro seguía en sus manos. A la mañana siguiente llamó al agente inmobiliario y le pidió que le buscara un piso pequeño en el centro de la ciudad. Era hora de seguir adelante. Wilbur nunca se puso en contacto directo con ella después de aquel día en el festival. Toda la comunicación se realizaba a través de abogados. Cassidy se enteró por Leonard de que le habían ofrecido llegar a un acuerdo, declararse culpable a cambio de una condena más leve. Wilbur aceptó y testificó contra los demás participantes en la trama. Le caerán al menos 5 años, dice Leonard durante la pausa para comer. Podrían haber sido más, pero su cooperación con la investigación atenuó la condena. 5 años, repitió Cassidy pensativo. Por 20 años de mentiras. Parece injusto, ¿verdad? La ley solo lo castiga por delitos financieros. Se encogió de hombros Leonard. No vas a la cárcel por un corazón roto. ¿Sabes qué es lo raro? Cassidy dio un sorbo a su café. No me siento enfadada, solo cansada y aliviada, supongo, como si por fin me hubiera liberado de algo pesado que me ha estado arrastrando todos estos años. Eso es señal de curación, sonrió Leonard. Eres una mujer fuerte, Cassie. Mucha gente no habría podido soportar un golpe así. A principios de octubre, Cassidy se mudó a un piso nuevo. Pequeño pero luminoso, con vistas al parque de la ciudad, parecía acogedor y de algún modo correcto. No había fantasmas del pasado, solo paredes limpias y estanterías vacías a la espera de nuevos recuerdos. Megan y Dave la habían ayudado a mudarse y por la noche habían organizado una fiesta de inauguración con pizza y vino. Se sentaron en el suelo, aún no habían llegado los muebles, y hablaron del futuro, de nuevos proyectos en el trabajo, de planes para la vida. Estoy pensando en hacer un reportaje especial sobre el cambio climático en nuestra región, dijo Cassidy, sirviendo vino en vasos de plástico. Eleanor ya había aprobado el concepto. Es una gran idea. Dave la secundó. Si quieres, puedo ser tu cámara. Me encantaría, sonrió Cassidy. Tenemos que viajar mucho por la zona. ¿Qué hay de tu vida personal?, preguntó Megan con cautela. No creas que me estoy precipitando, pero la vida sigue, Cassie. Cassidy dudó. Aún no estaba preparada para una nueva relación. La herida de la traición de Wilbur estaba demasiado fresca, pero al mismo tiempo no quería encerrarse en su dolor, dejar que el pasado le robara el futuro. No busco una relación, respondió con sinceridad, pero tampoco las evito. Solo quiero ordenarme primero, averiguar qué es lo que realmente quiero de la vida. Tiene sentido, asintió Megan. Y sabes, estoy un poco celosa. Tienes tantas oportunidades por delante, tantas puertas abiertas. Puedes elegir el camino que quieras. ¿De verdad? Cassidy sonrió. Tengo 45 años. Acabo de pasar por un escándalo público y un divorcio. No estoy segura de tener tantas opciones. Te sorprenderías, le guiñó Dave. Por cierto, he oído que Leonard siente un interés especial por ti. Siempre te pregunta cómo te va cuando no estás. ¿Leonard? Cassidy se echó a reír y sintió que la sangre le subía a las mejillas. No es más que un colega cariñoso. Sí, claro. Megan y Dave intercambiaron miradas de comprensión. Cassidy negó con la cabeza, pero sintió una cálida oleada en su interior. Quizá tenían razón. Quizá la vida realmente está llena de posibilidades, incluso cuando parece que todo está arruinado. Una semana después de mudarse, Cassidy recibió una llamada inesperada del alcalde de Pierce. SRA, Brookhaven. Disculpe, señorita Holloway, corrigió él utilizando su apellido de soltera que había recuperado tras el divorcio. Tengo que hacerle una petición poco habitual. Sí,
respondió Cassidy con cautela. Estamos planeando una nueva ceremonia de colocación de la primera piedra para la reconstrucción del puente del North End, y el ayuntamiento ha votado por unanimidad que usted sea el maestro de ceremonias. Cassidy no sabía qué decir. Volver al mismo lugar donde se había producido su humillación pública, hablar de nuevo delante de toda la ciudad. Alcalde Pierce, no estoy segura de que sea una buena idea, dijo finalmente. La gente asociará ese puente con ese escándalo. Precisamente por eso te queremos allí, la interrumpió el alcalde, para cerrar simbólicamente este capítulo, para empezar una nueva historia, para la ciudad, para el puente, y para ti, si me disculpas. Cassidy pensó un momento. Las palabras del alcalde tenían sentido. Tal vez esto la ayudaría a pasar la página de su vida. De acuerdo, aceptó finalmente. Lo haré. Muy bien, se alegró el alcalde. La ceremonia tendrá lugar el próximo sábado. Te enviaré todos los detalles. El día de la ceremonia, el tiempo era sorprendentemente cálido para ser octubre. Las hojas doradas se arremolinaban en el aire, creando una atmósfera casi de cuento de hadas. La plaza central volvió a llenarse de gente, pero esta vez Cassidy sintió más confianza que miedo. Subió al escenario, se colocó frente al micrófono y miró a la multitud. Muchas caras le resultaban familiares, muchas le sonreían con verdadera calidez. Sentada en primera fila estaba Silfa, ahora en su papel de ingeniera jefe del proyecto de renovación. Buenas tardes, Riverside, comenzó Cassidy, y su voz sonaba firme y segura. Nos hemos reunido hoy aquí para iniciar un nuevo capítulo en la historia de nuestra ciudad. El puente de North End será algo más que una vía que conectará dos partes de Riverside. Será un símbolo de nuestra resistencia, de nuestro deseo de seguir adelante a pesar de las adversidades. Habló del futuro de la ciudad, de la importancia de la honradez y la transparencia en los proyectos públicos y de cómo los ciudadanos se han unido frente a la crisis. No mencionó directamente escándalo ni Wilbur, pero todos entendieron el subtexto de sus palabras. A veces la vida nos presenta retos que parecen insuperables, continuó Cassidy, con una nota personal en su voz. Pero es en esos momentos cuando descubrimos nuestra verdadera fuerza, el poder de volver a empezar, el poder de perdonar, el poder de seguir adelante. Y hoy quiero daros las gracias a todos por el apoyo que me habéis prestado, no solo a mí personalmente, sino también a nuestra ciudad en los momentos difíciles. Cuando terminó su discurso, la plaza estalló en aplausos. La gente se levantó de sus asientos y la saludó con una gran ovación. Cassidy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación, sino de gratitud y alivio. Tras la parte formal de la ceremonia, Leonard se acercó a ella. Parecía un poco avergonzado, algo poco habitual en un periodista tan seguro de sí mismo. «Gran discurso», dijo, ajustándose nerviosamente las gafas. «Has estado genial». «Gracias», sonrió Cassidy. No estaba segura de que fuera a conseguirlo, pero no fue tan malo como pensaba. «Eres más fuerte de lo que pareces». Hizo Leonard una pausa y luego continuó con firmeza. «Casi, me preguntaba si te gustaría cenar conmigo, no como colegas, sino como... ¿Como una cita?», sugirió suavemente al ver su confusión. «Sí», exhaló aliviado. «Como una cita». Cassidy se lo pensó. No hacía tanto tiempo la idea de una nueva relación le había parecido imposible. Pero ahora, de pie en la misma plaza donde su vida se había hecho añicos hacía apenas unas semanas, de repente se sentía preparada para seguir adelante. «Me encantaría», respondió. «Pero no vayamos a la casa del lago, ¿vale?» Leonard se rió, claramente complacido por su aceptación. «¿Qué te parece el restaurante italiano de la calle Maple? Tiene una pasta estupenda y un ambiente tranquilo». «Me parece perfecto», asintió Cassidy. Aquella tarde estaba en el balcón de su nuevo piso, contemplando la puesta de sol sobre el parque de la ciudad. La ciudad se preparaba para la noche,
Las luces de las ventanas se encendían, las farolas de las calles se encendían. Cassidy pensó en su próxima cena con Leonard, en el nuevo proyecto en el trabajo, en su vida que empezaba a tomar nuevos colores. No sabía qué le depararía el futuro. Tal vez su relación con Leonard se convirtiera en algo serio, o tal vez siguiera siendo solo un apoyo amistoso. Quizás su carrera despegaría con un reportaje especial sobre el cambio climático. O tal vez le esperaran otros giros del destino de los que aún no era consciente. Pero de una cosa estaba segura Cassidy: no volvería a vivir en el pasado. Ya no dejaría que el dolor y la decepción determinaran su futuro. Las mentiras y la manipulación le habían robado 20 años, pero los que le quedaban le pertenecían solo a ella. Y los iba a vivir plenamente, con honor, con el corazón abierto. Cassidy respiró profundamente el aire del atardecer, que olía a hojas caídas y a la promesa del cambio. Mañana sería un nuevo día, y lo recibiría con una sonrisa, igual que recibía cada mañana sus previsiones meteorológicas, esperanzada en lo mejor, pero preparada para cualquier capricho del destino. La vida continuaba, y en este nuevo capítulo, ella no era una víctima, sino la protagonista de su historia.